aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Santo,
Celestial, te damos las gracias a ti, Señor. Solo tú eres santo y solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Dios amado, en esta mañana pedimos que tú puedas venir a través de tu siervo a hablar en nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir palabra tuya, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Bueno, le voy a pedir que abran el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y vamos a leer los versículos 11, 12 y 13. En el boletín solo tienen el 12 y el 13, pero quiero que nos recordemos de lo que ya hicimos la semana pasada y es muy importante verlo dentro del contexto de todo el capítulo en sí. Son tres diferentes visiones que están en el libro, en este capítulo 14, perdón. Está la cosecha, que sería al final, la proclamación de los tres ángeles, que fue lo que vimos la semana pasada. Y al mismo tiempo tenemos en el principio del capítulo 14, el Cordero y los 144,000. Dentro de la proclamación de los tres ángeles ya leímos y quería hacer énfasis en el versículo 11 para poder entrar al 12 y al 13. Y en el versículo 11 dice lo siguiente, ahí conmigo lo pueden ver: y el humo de su tormento, déjenme, bueno, voy a cambiar. Voy a empezar desde el 9 para que podamos entenderlo mejor si están acá por primera vez. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12 al 13, que lo vamos a estar viendo ahorita. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estos versículos que son muy impactantes, no solamente para aquellos que van a sobrevivir durante la tribulación, aquellos que van a perseverar durante esa persecución, aquellos que van a ser fieles a pesar de las circunstancias extremas por las que van a pasar. Señor, gracias por darnos esa forma de poder entender lo que va a estar pasando en ese tiempo, sobre todo con aquellos que van a venir a conocerte a ti, Señor, por medio del Evangelio. Pero también, Señor, queremos darte las gracias por hacer hincapié
duramente en nuestras vidas, Señor, por medio del versículos 9 al 11, en lo cual habla de la horrenda o el horrendo juicio que viene sobre aquellos que no escucharon de ti. Señor, la ira que tú vas a traer sobre ellos va a ser eterna. Y tu palabra dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Señor, haznos meditar en tu palabra y que tengamos el discernimiento sano, Señor, y correcto, de la manera en que tú lo dejaste, para que podamos entender el propósito de estos versículos y poder meditar en ellos, Señor, y no solamente meditar en ellos, pero al mismo tiempo poder utilizarlos, si es posible, para llevarnos estos versículos y practicarlos en nuestra vida diaria, Señor, para que tú continúes llevándote el honor y la gloria. Señor, gracias te damos. Ayúdanos a que podamos entender el contexto y poderlo expander hasta donde sea posible. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Entonces, la perseverancia de los santos es un tema que tiene mucho peso en la iglesia cristiana. Y tiene peso por el hecho de que hay ciertas posiciones que se han tomado y ha servido de debate el hecho de poder querer entender la perseverancia de los santos. En muchas iglesias, posiblemente tal vez no tratamos ni de explicar estos versículos, por el hecho que a veces no tenemos el contexto claro qué es lo que significa la perseverancia de los santos. Yo creo que el mejor medio y la mejor forma de poder entender a nuestro Señor y su palabra es yendo a ella y escudriñándola de la mejor manera posible. Cuando el final llega, vamos a estar viendo, y el enfoque sería en los versículos 12 y 13. Nuevamente, la perseverancia de los santos ha causado división en la iglesia cristiana. Y las divisiones vienen porque no hemos sabido tal vez discernir qué significa en realidad perseverar. Y quién está en control. ¿Está el Señor en control de mi vida? ¿O yo soy el que tengo la responsabilidad de buscar esa perseverancia? Y yo diría sí a las dos cosas. Porque Dios es soberano, pero al mismo tiempo nos llama a nosotros a perseverar. Si yo no tuviera nada que ver con la perseverancia, ¿por qué Dios me va a poner que persevere? Entonces, llegamos a una encrucijada y tenemos que entender de que como paradojas hay muchas en la Biblia y esta es una de ellas. Si Dios es soberano sobre mi vida, Él me salvó, Él hizo la salvación completa en mi vida y Él es el que está trabajando, Él es el que me da el querer y el hacer. Aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces vemos que Dios está en todo, Dios es el que salva, Jehová salva y no hay otro fuera de Él que pueda dar salvación, es obvio. Y llegamos a la conclusión de que Dios, tú estás en control. Pero llegamos a estos versículos y dice la perseverancia de los santos. Y como que es un choque porque queremos entender la soberanía de Dios por un lado y por otro lado cuál es mi responsabilidad humana, en qué aspecto yo debo de perseverar. Y obviamente en este tiempo en el cual estamos viendo en el libro de Apocalipsis, estamos viendo el final de los tiempos. Jesucristo está pronto a venir, el final llega y Juan ha hecho nuevamente otra pausa, está hablando de todo lo que está pasando en la tierra y lo que le va a pasar a los incrédulos, pero al mismo tiempo pone esos dos versículos hablando acerca de estos que creyeron en el Evangelio
y que se hicieron hijos de Dios y la forma en cómo van a perseverar en ese tiempo. Y si ustedes creen que perseverar en este tiempo es difícil, todavía no saben lo que es la perseverancia. Porque estar bajo el acoso de demonios queriéndonos matar, a familias que sufren, sus hijos se mueren porque no hay comida, porque no tienen la marca de la bestia y no pueden hacer infinidades de cosas que es normal para nosotros en nuestro tiempo. Ellos sí van a pasar por una situación muy severa, difícil, increíble, de dolor, de pena, de angustia. Toda persecución que ustedes se puedan imaginar va a estar pasando en este tiempo de los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Pero aún allí, aún así, el Señor nos da la seguridad que estos santos van a perseverar. Charles Spurgeon habla un poco acerca de la perseverancia y dice lo siguiente: pero queridos amigos, la perseverancia no es la porción de unos cuantos, no es para los laboriosos predicadores de la palabra o para los líderes consistentes de la iglesia. Es la porción común de cada creyente en la iglesia. Sin perseverancia no pueden ser salvos. Y como deben ser salvos, habrán de perseverar por medio de ¿qué? De la gracia divina. Por un lado tenemos que perseverar, pero es la gracia de Dios la que nos da la capacidad y la fortaleza para poderlo hacer. Entonces, con eso en mente, lo más horrible de todo es que se nos da un vistazo de los horrores que esperan al pecador cuando vimos los versículos del 9 al 11, y eso lo explicamos la semana pasada. Es muy claro, el infierno es un lugar de tormento interminable e imaginable para el pecador perdido. Cuando mueren sin Jesús, irán al infierno. Una vez allí nunca sabrán, un segundo de descanso no lo van a tener, o alivio. Ellos irán a un lugar donde nunca morirán. Sufrirán a lo largo de la eternidad mientras soportan la ira de Dios que los creó. La diferencia es que van a estar en un infierno en el cual el tormento va a ser eterno. Y es difícil para nosotros, estando en este lado de las cosas, poder tratar de visualizar ese dolor eterno. Tratar de visualizar esa posición en un lugar donde, inclusive leímos, donde los ángeles van a observar y el Cordero va a estar ahí. Y decir, wow, increíble. Es obvio de que a nadie se le desea que vayan allí. Pero también es obvio de que el hombre es terco y necio. Y ha escuchado la palabra ¿cuántas veces? Y continúan en su necedad sin querer doblar rodilla. Estos versículos nos muestran lo que sucederá con los santos de Dios cuando abandonen este mundo. Hemos visto el lado infernal de la muerte en los versículos anteriores. Ahora examinaremos el lado celestial de la muerte. Lo que espera al pecador es macabro, ya lo describimos. Lo que espera al santo es glorioso. Vamos a ver las verdades de estos dos versículos mientras consideramos el pensamiento, lo que el fin depara para el santo. Yo creo que todos quisiéramos saber, ¿no? Pero antes de llegar ahí, si quieres saber si la verdadera fe persevera, creo que este es el mejor lugar de la Biblia para verla. ¿Por qué? Porque la persecución
contra los creyentes es mayor que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Es el peor de los tiempos porque estamos mirando en el libro del Apocalipsis hacia el futuro. Estamos viendo un momento llamado tribulación, una última parte de ese periodo de 7 años llamado la gran tribulación. Estamos viendo a Satanás corriendo desenfrenado sobre la tierra, el anticristo, el falso profeta, los demonios, el pecado, el juicio de Dios cayendo, la maldad en la tierra que excedería la maldad acumulada de toda la historia humana anterior. El peor de los tiempos. ¿Cuántos quieren estar ahí? Obviamente que nadie. Y obviamente se me perdió la conexión. Mateo 24, en ese momento en el que Jesús está dando este discurso tan famoso, nos dice de que porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo. Esos son los versículos 21 al 22, capítulo 24. Hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En pocas palabras, Dios planea las cosas de una manera en la cual nosotros obviamente no podemos entender. ¿Por qué 7 años y medio? ¿O por qué 3 años y medio de la gran tribulación al final de los tiempos? Porque era lo necesario, no podía ser más ni menos. Y es lo que Jesús nos está diciendo acá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces la perseverancia humana, la perseverancia de aquellos creyentes, aún ellos tendrían su límite. Y por el amor hacia ellos, el Señor acelera el proceso. Y acorta ese tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús lo está diciendo. Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, entonces aquellos que realmente pertenecen a Cristo permanecerán leales, no caerán presa de las mentiras y engaños de la fuerza de Satanás, y ellos serán los benditos muertos por cómo vivieron. Su fe nunca murió, vivieron creyendo hasta el final. Estos son los que recuerdan que se salvaron porque escucharon la predicación de los 2 testigos. En el capítulo 11 se describen para nosotros. Escucharon la predicación de los 144,000 evangelistas. Escucharon la predicación de un ángel en el cielo predicando el evangelio eterno. Y ellos creyeron tanto judíos como gentiles. Entonces hay una masa increíblemente grande de personas que se han volcado al evangelio y han creído. Pero van a sufrir lo que nosotros no sufrimos acá. Esa época o ese tiempo, ya anda haciendo una mosca por acá, va a ser tan difícil. Pero el Señor nos está mostrando de que aún en ese tiempo, aquellos escogidos van a tener la capacidad para perseverar. Y la van a tener porque Dios está en control. Y la van a tener porque Él los guía. La van a tener porque Él les da la fuerza y la capacidad. La van a tener porque Él les da de su gracia. La van a tener porque Él los protege. La van a tener porque Él está en control y Él lo dice así. Y ya antes Juan nos había hecho otra pauta anteriormente donde nos dice todos estos que salieron de la tribulación y están adorando al Señor. En el capítulo 7, versículos 9 al 10 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios. ¿Y por qué nos llama a perseverar? No me pregunten. Ese es el plan del Señor. ¿Tenemos responsabilidad?
Obviamente que sí. Pero ¿quién está en control? Dios. Y uno de los ancianos, versículo 13 y 14, uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces lo que vamos a ver acá, versículos 12 y 13, son palabras de ánimo para los que rechacen el engaño de Satanás y crean en Jesucristo. Deben de ser pacientes para esperar el final de la tribulación y la venida de Cristo. Deben perseverar en su fe en medio del sufrimiento y tal vez martirio. Los que mueran en el Señor recibirán la bendición de descanso y las recompensas inmediatas. Eso es el tema. Con eso en mente, entremos. Lo que el final tiene para el santo. Estamos en los últimos días ya de esta gran tribulación. Prontamente el Señor viene y estamos viendo que Juan nos está hablando un poquito acerca de qué va a pasar con esos fieles. Y vemos que el final está cerca y la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué es una bendición tan grande estar muerto? Ahora, ¿de dónde sale eso? Del versículo 13. ¿Qué dice? Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos. Y ya vamos a hablar de eso un poquito más. Entonces, ¿por qué es una bendición tan grande estar muerto? El problema del cristiano contemporáneo es que no piensa en la muerte. Nadie se quiere morir. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Vivir aquí eternamente en esta tierra? Y si eso es cierto, ¿por qué no vemos la muerte como una meta cercana y una meta que ya quisiéramos estar ahí? Hay muchas personas que en realidad han entendido el concepto de la muerte y lo han abrazado de tal manera en que Pablo decía muy claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, este es Pablo, y cuando decía para mí el vivir es Cristo, lo decía en una manera en la cual nosotros no vivimos como Pablo. Pablo era el evangelista excelente, el teólogo perfecto. Ese hombre hacía todo lo bueno para Dios, y el deseo de él era continuar llevando la palabra al gentil. Y por eso, pero él se gozaba en hacerlo, pero al mismo tiempo él entendía lo que él esperaba, y por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería estar en la presencia del Señor. Pero ¿por qué nosotros peleamos con la idea de morirnos? ¿Por qué no queremos? Hay muchos libros que hablan acerca del cielo, y deberían de buscar algunos de esos libros que hablan acerca del cielo, porque es bueno entender lo que nos espera. Entonces, en este texto se dan dos razones. ¿Por qué es una bendición tan grande estar muerto? Y la primera razón es porque cómo vivieron estos santos. Y la segunda es cómo murieron. Entonces vamos a ver por qué es una bendición para ellos morir. Primeramente porque cómo vivieron, y segundo porque cómo murieron. Ahora, si nos preguntaran a nosotros, ¿y cómo vives tú la vida de cristiano? ¿Qué diríamos? Mediocremente, pastor, de vez en cuando, a veces llego a la iglesia, a veces ni voy, no leo la Biblia, la leo cuando el pastor me dice, y si no me dice no la leo. Entonces, vamos a ver un ejemplo en cómo es vivir para Cristo. O en pocas palabras, Juan nos está demostrando, estos vivieron, fueron fieles y obedientes. Eso es todo lo que usa, fieles y obedientes.
¿Somos fieles y obedientes? Creo que esta mañana va a ser para que nos hagamos un examen de conciencia. ¿Quiénes somos nosotros ante el Señor? ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Vale la pena vivir como estamos viviendo? ¿Y saben qué? Cuando no vale la pena vivir como estamos viviendo, somos aquellas personas que caemos en la posición de que no queremos morirnos todavía. Porque estamos más enfrascados en lo que el mundo nos ofrece, o en lo que nosotros deberíamos hacer acá, en vez de pensar en la gloria de Dios y estar en su presencia eterna. Los que viven bien son esas personas que han entendido su meta. Los que viven fieles y obedientes son aquellos que están esperando. Cualquier momento, Señor, yo sé que me vas a llamar, pero ya estoy listo. Y voy a continuar orando, voy a continuar trabajando, voy a continuar haciendo de ti lo mejor posible para poder llevar el Evangelio de Cristo a los demás. Voy a ser un ejemplo en mi familia, voy a ser un padre excelente, voy a ser una madre ideal. Voy a ser el hermano en el que todos quieren estar con él. Voy a ir a mi trabajo y demostrar que un cristiano tiene mucho valor por lo que conoce y lo que tú has hecho en él. Voy a vivir mi vida al 100%, Señor. Pero ¿quiénes viven de esa manera? Yo creo que aquellos que entienden para dónde van. Cuando no nos queremos morir, hoy todavía no hemos entendido lo que Cristo ha hecho. O no sabemos en realidad el otro lado de esta tierra, el cielo eterno, ese paraíso. Lo vemos como que a una distancia muy lejana y que mientras tanto llega, quiero disfrutar esta vida acá. Creo que ese no es el concepto bíblico para nosotros, pero no lo hemos entendido. Entonces, ¿cómo vivieron estos santos de la tribulación? Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces hay dos cosas que están haciendo. Primero, vemos esta proclamación de su fidelidad. ¿En qué forma la vemos? Están perseverando. Están siendo fieles. Y la otra es que la prueba de su fidelidad se muestra en obedecer los mandamientos de Dios. Y nuevamente, la perseverancia de los santos, yo creo que mejor hubiera hecho sobre el tema de la perseverancia de los santos y predicar sobre eso, en vez de hablar sobre estos dos versículos, porque aquí vamos a pasar toda la mañana. Pero observemos algo acá. El punto de esta perseverancia, que es demostrada por medio de estos hijos de Dios que han sido salvos durante la tribulación, el punto es que aquellos que tienen la fe salvadora nunca la perdieron o nunca la pierden. Aquellos que creen nunca dejarán de creer. Su fe y su salvación perdurarán, sin importar qué asaltos puedan venir en su contra. Algunos llaman a esto la seguridad eterna, y ya lo hemos escuchado. ¿Has escuchado esta frase alguna vez? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿La seguridad eterna? Ok. Entonces, una definición más mundana es aquella de que una vez salvo, siempre salvo. No porque no sea cierta. Entonces, si esas cosas son declaraciones verdaderas, no expresan esta realidad, así como esta frase bíblica en la perseverancia de los santos, porque lo que enfatiza es la realidad de que las personas regeneradas continuarán en su fe hasta el final, sin importar lo que pueda venir en su contra. El carácter de la verdadera fe es duradero. Y esta perseverancia eterna nunca se ve de manera más clara y poderosa que en el contexto de este pasaje, versículo 12. Es una frase teológica clásica, es una frase que encuentra su camino en la expresión más común de la teología reformada. La perseverancia de los santos es la doctrina clásica que proporciona seguridad, esperanza y alegría a todos los verdaderos creyentes en Jesucristo.
y pone fin al miedo y la duda, porque la perseverancia de los santos es esa gran verdad doctrinal que dice que los elegidos y los llamados y los justificados nunca perderán su fe. Perseverarán en la fe hasta la muerte. Es por eso que su muerte es bendición, porque vivieron sin abandonar nunca su fe. Ellos guardan los mandamientos de Dios y mantienen su fe en Cristo. Estas personas demostraron su fidelidad al Señor de dos maneras. Ellos guardaron sus mandamientos y mantuvieron la fe. Cuando hacemos lo que Él nos dice en su palabra, demostramos que lo amamos. Nuestra obediencia al Señor es una prueba irrefutable de que hemos experimentado el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿por qué hay personas que se dicen ser cristianas y no obedecen? O no, ni leen las Escrituras. Sí. Pues seguramente porque no son cristianos. Primera de Juan, y ahora estuvimos escuchando el mensaje en Primera de Juan, precioso mensaje, a mí me gustó mucho. Primera Juan dice muy claramente, aquellos que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Y hay mucha gente que está en la iglesia, pero que no son de la iglesia. Y salen de la iglesia porque no son de la iglesia. Y se van de la iglesia porque no eran de la iglesia. Entonces, al mantener la fe, estas personas se habían negado a negar a Jesús. Habían mantenido su fe en él incluso cuando hacerlo era costoso. Muchos en la tribulación irán a su muerte en lugar de negar al Señor Jesús. Cuando más fácil será para ellos negarlo con sus labios, incluso mientras lo abrazan en sus corazones. Pero no son los hipócritas. No lo negarán a pesar de que les costará todo. Al negarse a adorar al anticristo sufrirán mucho, no podrán comprar ni vender, serán perseguidos y ejecutados por su lealtad a Jesús. Aún así seguirán siendo fieles. Eso es el precio que tienen que pagar. A pesar de los horrores del periodo de tribulaciones y las amenazas del anticristo, estos creyentes se han mantenido fieles a su Señor, se negaron a inclinarse a este mundo, se negaron a dar su adoración al diablo, han soportado cada ataque y cada aflicción con el conocimiento seguro de que su Dios estaba ejecutando un plan eterno. Eran fieles hasta la muerte, sabiendo que al final su fe sería reivindicada y Satanás y su reino serían juzgados. Estos santos que sufren son un ejemplo excelente para aquellos de nosotros que vivimos en estos días. ¿Cómo sabemos la tendencia en las iglesias y entre la gente de la iglesia en nuestros días? Es volverse más como el mundo. Ese es el camino más fácil a seguir. Te gana el favor del mundo y te ayuda a crecer en número. Entonces la pregunta es, para nosotros meditar, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? Sí. Y si estuviéramos en un tiempo como el tribulacionario, ¿viviríamos como estos fieles? ¿O nos daríamos a la adoración de la bestia? Porque es más fácil según nosotros. ¿Por qué? Porque la fe que teníamos o tenemos tal vez no es tan buena o segura. Ahora, ¿existe la fe mala? No, no existe tal cosa. La fe es buena y es perfecta. El problema es que a veces decimos que tenemos fe, pero no tenemos. Entonces, con eso en mente, hay 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. 7 bendiciones. Esta es la segunda bendición en el capítulo 14, versículo 13. Obviamente no hemos entrado ahí todavía. Pero en el versículo 13, 10 dice lo siguiente: si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vamos a darles un montón de versículos ahorita para poder ver la perseverancia de los santos, pero también para ver la soberanía de Dios en todo esto.
Entonces, ¿qué hacen los que ejercitan la perseverancia de los santos? ¿O qué hacen estos santos que están perseverando? Van a dar su vida, si es posible, por el Evangelio. Y por eso, versículo 13 dice, 10 personas, si alguno es destinado a la cautividad va. ¿Por qué? Porque no les importa cómo mueran. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Cuántos de nosotros ahorita, si nos tocaran y nos dijeran, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? ¿Espada, fuego o cruz? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué diríamos? Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos. Estos son de la tribulación. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué les va a pasar a ellos? Van a ser perseguidos por el dragón. Lo bonito es que el Salmo 37 dice lo siguiente, pero el Señor... son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Entonces, ¿quién ordena nuestro paso? El Señor. Salmo 37:24, cuando caiga no quedará derribado. ¿Quién? El que persevera, porque el Señor sostiene su mano. Versículo 25, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. ¿Por qué? Porque está perseverando. Versículo Salmo 37, 27, 28, apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Miremos lo que dice Isaías 43, versículo de 1 al 3. Dios, el único libertador de Israel. Mas ahora, así dice el Señor tu creador, oh Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Y al que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate y a Cus y a Seba en lugar tuyo. ¿Quién está en control? Dios. Isaías 43, 4 y 7. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, y a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. La soberanía de Dios. Isaías 45, 17. Israel ha sido salvado por el Señor. ¿Con salvación qué? Eterna. ¿Existe aquello que se pueda perder la salvación? No existe. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna. Y si Dios nos la dio, no la puede quitar. Y no se puede perder. Y no puede morir. Porque la salvación es eterna. Y él mismo dice, no seréis avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Vamos al Nuevo Testamento. Juan 6, 37, 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. La seguridad nuevamente y la perseverancia del cristiano. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada,
sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Por qué podemos comprar esto y aceptarlo como una seguridad grandísima? Porque Romanos 11:29 nos dice que porque los dones y el llamamiento de Dios son ¿qué? Irrevocables. Lo que Él dice, eso hace. Y si ya nos dio promesas, no las puede quitar. Juan 6:44, Jesucristo hablando nuevamente dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré, ¿cuándo? En el día final. Juan 10:27-29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás, ¿qué? Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. La seguridad del cristiano, la perseverancia del cristiano, y la seguridad en Dios, y la soberanía de Dios, obrando todo bien armonizado. ¿Lo podemos entender? No, pero Él lo hace muy todo perfecto. Romanos 8:28-30, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Para qué propósito fuimos llamados? A veces pensamos que fuimos llamados para el propósito mío. Oh, sí, el Señor me llamó para que yo haga lo que me dé la gana. Voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ese no es el propósito. Él me llamó para su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Entonces, el Dios que te llamó a la comunión te sostendrá allí. Ese es su propósito. Dios está prometiendo. La promesa de Dios establece la perseverancia. El propósito de Dios lo asegura. Según Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. ¿Deberíamos de preocuparnos por el maligno? No, para nada. No porque no pueda afectarnos o influir dolor y todo lo demás, pero porque Él no puede, Él solo puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, el espíritu. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros, ¿quién es poderoso? Dios, sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. La seguridad del cristiano nuevamente. ¿Somos salvos? Y si somos salvos, ¿estamos seguros de nuestra salvación? Y si estamos seguros de nuestra salvación, ¿quién está en control de mi salvación? ¿Y por qué me llama el Señor a perseverar entonces? Porque Él quiere utilizarnos a nosotros. 1 Tesalonicenses 5, 23-24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién me va a dar la santificación? ¿Yo? No, Dios. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ok, aquí está la tricotomía. ¿Pero es tricotomía o es? Okay, o dicotomía. Okay, ya para los que pasaron por allí. Okay. Entonces, lo que fuese, si es dicotomía o tricotomía, la realidad es que todo vuestro ser, ahí lo encerramos todo, okay, sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién me va a dar la capacidad para ser preservado? Él, no yo.
Mateo 10:22, Jesucristo mismo dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En caso que no entendieron, Mateo 24:13 lo vuelve a repetir, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Colosenses 1:21-23. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuevamente hablando de la perseverancia de los santos. ¿Qué deberíamos estar? Permanecer en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Primera de Juan 5:4-5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quieren vencer al mundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en el Hijo de Dios, tener fe en Él. Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno, porque por el que no me apartaré de... déjenme empezar de nuevo. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Miren lo que hace el Señor para mantenernos fieles. Infunde temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Pero Él no se aparta de nosotros tampoco. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Creo que es bien claro. ¿Se recuerdan el capítulo 11 de Hebreos? Donde están todos los santos. ¿Okay? ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, perseveraron, porque todos están en esta lista. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Bueno, ellos están en la lista y nosotros no. ¿Pero por qué están en la lista? Porque ellos sufrieron. Nosotros no queremos sufrir. Miren lo que dice el libro de Hebreos 11, versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabra, destituidos, afligidos y maltratados. Esa es la perseverancia de algunos santos. Oh, pastor, pero ¿no hay otra forma de perseverar? Y aquellos que quieren otra forma, dicen, le voy a dar un break a la fe. Y se van. Y es lo que les estaba leyendo anteriormente. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ok. Bueno, ya les di un montón de versículos y en el versículo 13 tengo otra cantidad increíble de versículos para que podamos entender. Los santos de la tribulación tomaron todo lo que la bestia puede dar y permanecieron. Y no solo permanecieron,
pero se mantuvieron fieles y obedientes. Perseveraron. La palabra perseverar viene de esta palabra griega que es upomone. Ok, upomone es algo que viene debajo, que está comprimido. Ok, upomone, permanecer bajo él. O sea que Satanás está sobre ellos continuamente. Y por eso sale la palabra upomone, algo que va debajo, presionado. Permanecerán bajo él y lo soportarán con paciencia, fidelidad sostenida y persistente bajo la persecución y el martirio más implacables y viciosos, y morirán muertes dolorosas, pero bienaventurados los muertos por cómo vivieron. ¿Y cómo vivían en el versículo 12? Que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Así es como vivían. Ellos guardaron los mandamientos de Dios. Esa es la primera evidencia de la verdadera salvación que cada uno de nosotros deberíamos de experimentar. Entonces, soportaron con paciencia. Esa palabra paciencia significa literalmente resistencia firme. Es la imagen de una persona que no puede ser influida por su simple fe y devoción al Señor Jesucristo. Juan 8:31, nuevamente, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. El que tiene mis mandamientos, Juan 14:21, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Porque este es el amor de Dios, 1 Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué debemos de hacer para perseverar? Obedecer, ser fieles, someternos. Reconocemos que Él es soberano en nuestra vida, sí, y que Él hace todo, sí, pero también me llama a perseverar, y lo tengo que hacer. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, esto, y hay, obviamente hay muchos versículos más para poder mostrar no solamente la soberanía de Dios, pero la perseverancia del cristiano. Entonces, lo que el final tiene para el santo. Entonces, ¿por qué una bendición tan grande ¿por qué es una bendición tan grande estar muerto? Hay dos razones. ¿Cómo vivieron? ¿Perseveraron y eran obedientes? ¿Y cómo murieron? A ver, ¿cómo murieron? Y oí una voz, versículo 13, del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. En las bienaventuranzas, ya les dije, hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Las vamos a ver las otras al final, versículo 19, el 20, el 22. En Apocalipsis 26 nos muestra una acá: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Ok, ahí hay una bendición o una bienaventuranza. ¿Para quiénes? Para aquellos que murieron. Déjenme darles una lista de bendiciones a través de las Escrituras. Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda ¿en qué? En el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Esta es una buena manera de ver la perseverancia del cristiano también, en cómo vive. Miren, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. O sea que ni se detiene en el camino de los pecadores, y ni se siente en los sitios de los pecadores. Como es una forma en cómo poder entender el pecado, que empieza sutilmente, ¿ok?
andar con alguien y escuchar a alguien es lo primero que hacemos. Primeramente lo escuchamos, ¿a quiénes? A los impíos. Después de escucharlos, ya nos quedamos con ellos. Caminamos con ellos. Y por último, estamos sentados con ellos. Entonces, progresivamente vamos avanzando en esa iniquidad que no deberíamos estar. Y los salmos obviamente nos enseñan tantas cosas. Salmo 2:12, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Salmo 32:1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Salmo 44, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día del mal, el Señor lo librará. Salmo 65:4, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Salmo 84:4, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Salmo 106:3, bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo el tiempo. Salmo 112:1, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Salmo 19:2, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Seguimos? Ok, Proverbios 8:34, cuán bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. ¿Cuántos hacemos eso? Mateo 5:3-10, las bienaventuranzas, ahí están, no se la voy a dar toda, pero le damos alguna. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Pero el versículo 13 dice, bienaventurados los muertos. ¿Se recuerdan? ¿Por qué son bienaventurados ellos? Porque murieron bien, así como vivieron bien, murieron bien. Murieron en la esperanza, murieron en la fe, murieron en la seguridad de que su Creador los está esperando. Benditos los muertos, bienaventurados los mártires, como Antipas en el capítulo 2, versículo 13, bienaventurados los mártires bajo el altar en el capítulo 6, versículo 9 a 11, bendito es esta incontable congregación en el capítulo 7, ya la leímos anteriormente, y que están en el cielo, que han salido de la tribulación, no solo porque vivieron la vida al máximo en obediencia y confianza, porque mueren en el Señor. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. A veces no pensamos en estas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la muerte y no nos queremos morir. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellos. Esos son los que perseveran, porque el tiempo está cerca. Y esos que perseveran van a morir en la tribulación. No solamente empezaron creyendo, empezaron perseverando, pero al mismo tiempo van a morir sirviendo. Y lo van a hacer bien. Lleguemos al resto del versículo 3. Y hubo una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Obviamente estamos hablando de la tribulación. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Entonces, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí,
para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. ¿Quién ha sostenido a estos fieles creyentes? Por medio del Espíritu. Ok. Básicamente el Espíritu está diciendo, sí, que se mueran ya porque ya no quiero trabajar. Y ya me aburrí. No, obviamente Dios no se cansa ni se aburre. Pero es un poco chistosa la forma en que yo lo entendí. Pero que dice, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Sus obras van con ellos. ¿Vamos a ser recompensados por las obras que hicimos? Amén. Obviamente que sí. Entonces, no solamente vivieron bien, pero murieron bien. Y ese es el beneficio de su fidelidad, de que van a ser recompensados por las obras buenas que hicieron. Ok. Desde un punto de vista mundano, estas personas renunciaron mucho por su fe en Jesucristo. Sufrieron, murieron de hambre y soportaron dificultades que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Los hombres vieron a sus esposas e hijos morir de hambre. ¿Por qué de hambre? Porque no podían ni comprar nada. Todo había sido destruido. Agua no había, los montes se habían secado. Es horrible. Y tienen que perseverar en la fe en esos tiempos. Entonces los hombres vieron a sus esposas e hijos morir de hambre. Las madres vieron sufrir a sus hijos. ¿Qué les benefició? ¿Qué recompensa hubo en tanto sufrimiento y dolor? Este verso nos habla de ese futuro. ¿Qué dice el Salmo 116, 15? Y cada vez que hago un funeral, siempre uso este versículo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. O 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Saben cuántas personas han muerto en los últimos 2 meses aquí en la iglesia? Un montón de santos. Pero ¿saben qué? Dios sabe lo que hace. Y estas personas, yo puedo decir, estaban listas. Increíblemente. Bueno, la mayoría de ustedes tal vez no conocen a Gordon Rogers. Él, a pesar de su situación, en sus últimos días, siempre escribía una oración para todos y la mandaba. Y él estaba orando por los demás. Él era de las personas que iba a los hospitales, iba a visitar a sus ancianos de su edad, a visitarlos y a darles la palabra. Continuamente estaba ahí sirviendo. Y él ya estaba listo. Era un hombre que no le temía a la muerte. Él sabía que iba a morir y estaba contento de que iba a ir a la presencia del Señor. Pero no dejó de trabajar hasta el último día. Él no solamente supo vivir, pero también supo morir. Esta mañana venía meditando con mi esposa acerca de Nicole Kornoff. Y el Señor a veces nos da estas experiencias para que nosotros meditemos. Y hay experiencias que a veces no podemos, en realidad, poderlas apreciar o entender de la manera en cómo Dios las entiende. Acá, durante esta iglesia, han muerto muchas personas que yo conocí, pero 2 personas me han impactado mucho. Una de ellas es Nicole Kornoff. ¿Por qué? Porque si alguna vez pudiéramos decir, ay Señor, pero esto es injusto, ¿por qué a ella? ¿Por qué no te llevas a alguien más? ¿Me entiende? Obviamente yo lo entiendo, que sus caminos son mejores que nuestros caminos, sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Y su soberanía reina sobre todo y lo que yo piense sale sobrando. Pero sí hay personas que podemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ella? Deja 3 niños que no han llegado ni a la adolescencia todavía. ¿Quién los va a criar o los va a terminar de criar? ¿Quién los va a guiar? ¿Quién les va a enseñar como madre a sus hijos la palabra de Dios?
no va a estar en ninguna de sus graduaciones. Pero ¿saben qué? Supo morir. Ella sabía. Ella le dice a los doctores cuando uno tiene cáncer, ¿saben qué? Eso no es ninguna incógnita, ¿ya? No hay ignorancia con el cáncer. Obviamente los doctores a veces se equivocan y dicen, tiene 6 meses, 5 años después todavía están ahí de los doctores. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque ellos no entienden todo, ni conocen todo. Dios está en control. Pero ella peleó la buena batalla, la peleó duramente. ¿Y saben qué? Cada vez que ustedes la veían, una sonrisa de oreja a oreja. Y siempre dando un buen testimonio. Pero, en caso que no sabían, los cristianos también se mueren. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo van a morir ustedes? ¿Cómo van a morir? Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra, del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Estas personas que le mencioné sirvieron continuamente en la iglesia y ahora están en la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que están pensando ya, me hubiera quedado un par de meses más? Porque no fue antes. Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué te tardaste, Señor? Cuando entendemos lo que nos espera, nuestro chip va a cambiar. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Se recuerdan que van a basarse en las obras? Entonces, llegando ya al final, también son bendecidos no solo por cómo viven, sino por el versículo 13, cómo murieron. Vivieron con perseverancia, murieron con promesa, sabían para dónde iban, entendían que el sufrir es parte de la salvación. En el mundo tendréis tribulación. Él ha vencido, no nosotros. Él es el que tiene el poder para sacarnos, no nosotros. Pero aún así, Él nos dice, perseverad, perseverad y perseverad. Vamos a meditar ya para salir. Miras ese momento en el futuro y tal vez digas, no me gustaría estar vivo en ese momento. No sé si podría sobrevivir. Si tu fe es real, lo harías. Lo harías. Porque estos muertos son bendecidos. Porque vivieron la vida de la manera más pura, más noble, más decidida, más plenamente, más rica, más alegremente, más feliz, más ejemplar. ¿Por qué? Debido a que vivieron la vida lo mejor que se puede vivir, la vivieron con fe en Cristo y obediencia a Dios. Eso es lo mejor de la vida. Si no hubiera cielo, eso es lo mejor de la vida. La vida justa es la mejor vida si no hubiera cielo. Nos vamos a ser humanistas por un ratito. Si nosotros viviéramos la vida humana por los años que la vida nos da, dejando a Dios a un lado. Y si pudiéramos vivir como cristianos, aunque Cristo no existe, pero vivimos de esa manera, suponiendo, sería la mejor vida. Nadie vive mejor que el cristiano en la tierra. Obviamente yo sé que van a salir algunos ahí, yo conozco a un hermanito ahí que no, a un vecino que no conoce nada de Dios, es ateo, pero es buena persona. ¿Saben qué? Nadie es bueno. Ninguno hay bueno. ¿Pueden hacer obras? Sí, es obvio, pueden hacer obras. El punto es,
La vida justa es la mejor vida si no hubiera cielo, y bienaventurados los muertos si no hay nada más allá de la tumba, debido a cómo vivieron la vida en obediencia a los mandamientos de Dios y la confianza, y son los felices y los bendecidos. Obviamente que hay más. Bueno, espero que con todos estos versículos se queden ya. Van a decir, no, ya no leo la Biblia por unos 3 semanas ya, porque ya suficiente nos enseñó el pastor, ¿verdad? Espero que no sea ese el contexto, que buscáramos más. Entonces, el punto para terminar es que Dios no te dejará. Aún bajo las peores circunstancias, aquellos que han creído y han puesto su fe y su vida en Cristo como único Rey y Salvador de sus vidas, estas personas tienen una seguridad eterna. Estas personas, a pesar de las dificultades de este mundo o que este mundo nos pudiera dar, estas personas saben para dónde van. Y estas personas van a perseverar. ¿Por qué van a perseverar? Porque Dios está en control. ¿Por qué van a perseverar? Porque Dios les va a dar la capacidad. ¿Por qué van a perseverar? Porque Él les da de su gracia y de su fe para que perseveren. Amén. Entonces la respuesta es, la pregunta nuevamente, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Y cómo vemos la muerte? ¿Cómo vamos a morir? ¿Vamos a morir bien? Y no estoy hablando de la forma en cómo vamos a morir, pero vamos a morir como muchos de estos hermanos que les mencioné, que su turno se les llegó y aún en esos momentos difíciles pudieron perseverar y honraron a Dios en todo. La pregunta para nosotros es, si nosotros no vamos a pasar por una tribulación mayor como los últimos 3 años y medio de la tribulación, y lo peor que tenemos es lo que tenemos ahorita, es que no me alcanza para la renta, quisiera vivir en una casa más grande, el carrito ya no me sirve, y eso le llamamos tribulación a veces, y ahí venimos al pastor, mire, póngame ahí en la lista, por favor. ¿Qué pasó, hermano? Es que no sabe, mi esposo no me quiere hablar por un día, y Dios. Esas son las tribulaciones mayores de nosotros, y andamos preocupados y abatidos. Y escuchamos de una Nicole Carnell que se fue antes del tiempo para nosotros. El tiempo de Dios es perfecto, Él sabe exactamente por qué se la llevó. Pero la pregunta que queda para nosotros es, ¿cómo estamos viviendo y cómo vamos a morir? Sí. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por los versículos que hemos estado escudriñando. Señor, ayúdanos a retener todo lo que fuese posible. Señor, somos inmerecedores de tu gracia. Somos siervos inútiles ante ti. No merecemos esa vida eterna. Pero a ti te plació. Tu gracia fue derramada en nosotros. Y el propósito era para que tú mismo te glorificaras, Señor. Y en ese proceso salimos beneficiados nosotros, que éramos inicuos, pecadores, y que aún batallamos con la carne. Padre, gracias porque eres misericordioso, eres un Dios de amor, que puso sus ojos en cada uno de nosotros y que nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Padre, gracias por ese Cordero Divino, el cual tomó la ira que yo merecía. Gracias por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, que se hizo esclavo y dio su vida por nosotros. Gracias porque no vio sus necesidades propias, vio la necesidad de nosotros. Y por otro lado, Él quiso y lo hizo siempre y continúa haciéndolo,
fue obediente a ti y hizo tu voluntad como buen siervo, como buen hijo. Padre, ayúdanos a ser como Él. Ayúdanos a imitarlo. Ayúdanos, Señor, a que continuamente nos estemos acercando más y más a la imagen de ese varón perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.